Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autor que la pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fúndate una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 581. Capítulo 581. Todo el mal de este mundo. El cuerpo del hombre es tan colosal como una montaña. Como si hubiera sido esculpido por el mismísimo Hefesto, es una obra de arte divina. Sus músculos imponentes están definidos con nitidez. Lo más asombroso es que cada fibra muscular y cada gota de sangre que fluye por sus venas está impregnada de una energía mágica pura que podría calificarse de divina. Basta con observarlo unos segundos. Los subordinados que acompañan a Bazdilot ya están conmovidos hasta las lágrimas. Es una exclamación ante lo solemne y lo sagrado. Trascendiendo la conciencia, sus cuerpos parecen desconectados de sus mentes, incapaces de moverse incluso si quisieran huir. Quien decide esa pregunta no soy yo, sino tú, ¿verdad? Tengo una pregunta que quiero hacerte, gran héroe de Grecia. Bazdilot observa fijamente al hombre. Él emana un aura extremadamente extraña y sombría. Si el aura del espíritu heroico se describe como sagrada y majestuosa, entonces Bazdilot es como un demonio sumergido en un pantano. Esa inmundicia, esa oscuridad, si uno no viera su forma humana, instintivamente pensaría que es algún tipo de monstruo usando piel humana. Para lograr la victoria, ¿eres capaz de dañar a niños? En el momento en que Bazdilot pronuncia estas palabras, la atmósfera se vuelve pesada y la expresión del espíritu heroico se ensombrece. Los subordinados de la mafia, fuera del círculo de invocación, muestran rostros aterrorizados. Claramente, la pregunta ha disgustado al héroe, y los nervios de todos se tensan. ¿Qué ocurre? Responde pronto. ¿Eres capaz de matar niños para alcanzar la victoria? Bazdilot parece impaciente y repite la pregunta. Vamos a morir, piensan los hombres. Es como si el instinto les advirtiera del peligro. Los mafiosos tiemblan con el rostro pálido como la cera. Aunque quisieran detener a su jefe, no podrían. Le temen más a morir a manos de Bazdilot que a ser asesinados por el gran héroe. Imposible. ¿Cómo podría hacer algo así? Si alguien se atreviera a darme tal orden, esa persona sería mi enemigo. La identidad del espíritu heroico es evidente. Es el renombrado gran héroe de la mitología griega, aquel que superó los 12 trabajos y ascendió a la divinidad. Debido a las maquinaciones de los dioses, una vez mató por error a sus propios hijos al caer en la locura. Por lo tanto, que Bazdilot haga esta pregunta es, prácticamente, un deseo de muerte. En ese instante, una presión similar a ser el blanco de una flecha se fija en Bazdilot. Sin embargo, él permanece impasible. Hace tiempo que dejé de lado la vida y la muerte. Parece que los hechizos de mando serán útiles después de todo. Se quita el guante de su mano izquierda, revelando los sellos carmesí.
Heracles simplemente lo observa. Pensar que los hechizos de mando por sí solos podrían restringir a este héroe sería un grave error. Sería bueno que aprendiera una lección, que tropezara. El gran héroe aún mantiene su nobleza, pero ha juzgado mal una cosa. Este hombre no es un humano, sino un ser que se alimenta de la locura. No debe ser medido por estándares ordinarios. En nombre de los hechizos de mando, te ordeno. Tú, no ocultes nada. Heracles no comprende por un segundo, pero cuando la luz destella en la mano de Bazdilot, la energía mágica en su interior comienza a agitarse de forma incontrolable. Surge una premonición ominosa. Antes de que Heracles pueda actuar, Bazdilot habla de nuevo. Nuevamente, en nombre de los hechizos de mando, te ordeno. Recuerda a todos los humanos que hayas conocido. Su conciencia es envuelta por algo. Heracles no tiene tiempo de considerar la segunda orden. Su mente se sumerge en sus recuerdos. El tirano que se arrodilló ante él suplicando como un perro. Aquel capitán de cabellos dorados con su aire de suficiencia. Su amada esposa que se quitó la vida. Sus hijos, a quienes mató en su delirio, y también su amigo cercano, aquel que se rebeló contra los dioses por amor. Todo entra como un torrente. La locura inunda su mente. Ya sea el bien o el mal de la gente, nada se salva. Las figuras se superponen y desaparecen. Heracles revive su pasado, donde el dolor prevalece sobre la alegría. Aún así, sigue siendo el gran héroe. Incluso ante tal agonía, resiste y extiende su mano hacia Bazdilot. Nuevamente, te ordeno con un hechizo de mando. Bazdilot levanta su brazo derecho y habla con frialdad. El héroe se queda inmóvil como una gárgola mientras el sonido de huesos crujiendo y sangre estallando emana de su cuerpo. Al enfrentarse a quien superó los 12 trabajos, Bazdilot debe soportar el intenso dolor del contragolpe mágico. Pero parece haber nacido sin emociones. Dicta las órdenes sin parpadear ante el sufrimiento. Este hombre es peligroso, piensa el héroe. Posee un poder que supera al de los magos de esta era. Debo eliminarlo antes de estar completamente corrompido. Heracles tiene la resolución de un héroe. Incluso por las vidas de desconocidos, no puede permitir que esto continúe. Tú, acepta el ropaje de la humanidad. Lágrimas de sangre negra fluyen de los ojos de Bazdilot. La mano de Heracles está a milímetros de su garganta, pero entonces nota la anomalía. Lo que desborda de los ojos de Bazdilot es una especie de lodo negro. No solo brota de sus mangas, sino de las heridas en su piel. En ese momento, Heracles comprende la verdad sobre el hombre llamado Bazdilot. Él alberga en su interior todo el mal de la humanidad en este mundo. 582. Capítulo 582. ¿Debería ponerte un apodo? ¿De dónde viene el lodo negro? Esto debe remontarse a la Tercera Guerra del Santo Grial. En aquel entonces, Francesca aprovechó la disputa de los nazis por los cimientos del Gran Grial para obtener con éxito el lodo negro de su interior. Ahora, los únicos humanos capaces de albergar el lodo negro son Francesca y Bazdilot. Cualquier otro que se contamine con él caería inevitablemente en la locura. El lodo negro es un regalo de Francesca para Bazdilot, una variable que ella añadió a la guerra del Santo Grial. Hoy, esta variable se superpondrá una vez más, y el resultado superará con creces la imaginación de Francesca. El lodo negro es como un veneno altamente ácido. En un instante, lo que brota como una inundación es la bendición venenosa acumulada desde el inicio de las profundidades más oscuras de la humanidad. No solo surge del cuerpo de Bazdilot, sino también de las grietas en el techo del taller. Cierto objeto rojo y negro fluye junto con la energía mágica de los hechizos de mando, corroyendo el cuerpo de Heracles. Bazdilot no solo confía en los hechizos de mando y el lodo negro, también transmite constantemente energía mágica utilizando hechicería oriental. El lodo negro desbordante se extiende como una marea. Quienes están en el taller muestran terror, y uno de ellos está a punto de ser alcanzado por la mancha. En este momento crítico, Heracles no piensa en escapar, sino en desatar toda la energía mágica de su interior. Se desata una tormenta mágica que sacude el espacio. Las personas que estaban a punto de ser corroídas son expulsadas por la fuerza de su rugido. Escapar es ya imposible. Cuando Bazdilot emitió las 3 órdenes, sabía que no podría volver a su estado original. Por lo tanto, Heracles decide que debe, al menos, salvar a los humanos ante él. Esta acción, sin duda, revela una apertura frente a Bazdilot. Gran héroe de Grecia, lo que necesito no es tu fuerza como héroe, sino la codicia de usar cualquier medio para lograr tus objetivos. Incluso si al final alcanzas la senda de la nobleza en la vida, quiero que seas capaz de elegir medios despiadados sin durar en el futuro. Lo que necesito es la persistencia de un ser humano. Bazdilot no se burló ni se emocionó.
Simplemente estaba declarando su victoria en esta contienda. El noble gran héroe había sido finalmente derrotado por el demonio loco. La verdad era así de simple y clara. Sin embargo, ¿realmente saldrían las cosas así? Vaya espectáculo, Tiamat, tú puedes encargarte de este lodo negro, ¿verdad? De repente, una voz surgió del interior del taller. Era un tono desconocido para Bazdilot. Alguien ha invadido el taller. Pensó de inmediato. Sin embargo, cuando intentó mover sus extremidades, el daño funcional en su cuerpo se lo impidió. Sus huesos y vasos sanguíneos estaban fracturados. No importa qué intentara, no podía moverse libremente. Déjaselo a mamá, usaré el mar de la vida para contrarrestarlo. Junto con la voz masculina, un mar de lodo negro entró en escena como una ola gigante. Era mucho más feroz que el lodo de Bazdilot. Era como si hubiera una diferencia de jerarquía entre padres e hijos. En un instante, el lodo negro de Bazdilot fue tragado y sumergido por este mar de lodo aún más vasto. El más sorprendido era Bazdilot. Solo él, que había nutrido el lodo negro en su cuerpo, entendía que representaba todos los males de la humanidad. ¿Qué podría ser capaz de devorarlo? Coexistir con él ya era el límite. Devorarlo era algo que nadie se atrevería siquiera a imaginar. A pesar de esto, Bazdilot permaneció en calma. Ni una sola expresión apareció en su rostro. Solo los pocos destellos en sus ojos mostraban que aún poseía emociones humanas. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué puedes devorar esto? Bazdilot miró fijamente a Tiamat. Vagamente, sintió en la mujer un aura incluso más inmensa que la de Heracles. Porque soy la mamá de todos. Tiamat respondió con franqueza. Su mirada honesta y amable dejó atónito a Bazdilot. Era imposible de creer. La esencia del lodo negro era el mal de la humanidad en este mundo, pero quien estaba frente a él era la madre primordial, y los humanos eran solo uno de sus hijos. El simple mal de este mundo, a los ojos de Tiamat, no era más que las lágrimas de un niño haciendo una rabieta, sin la menor amenaza. Era solo el mal de una única raza. ¿Cómo podría afectar a la suprema madre de todas las cosas? Además, la propia Tiamat poseía las cualidades de la segunda bestia. No estaba claro quién devoraría a quién. Esa voz, podría ser, al mismo tiempo, Heracles, soportando el dolor, dejó escapar un débil murmullo. Aún no había sido completamente devorado. Heracles, estás como siempre, incluso con los soldados enemigos, no escatimas esfuerzos para salvarlos. Morán caminó sobre el mar de lodo. Se acercó a Heracles, quien se encontraba en un estado extremadamente berserker, casi al borde de la inversión total. Los seguidores de la mafia observaban la escena. Primero, vieron a su jefe bailar en un campo minado, y ahora veían a Morán jugando con fuego junto a un montón de explosivos. No sería sorprendente que murieran de miedo. No había ni una persona normal en esta guerra del Santo Grial. Jeje, si no fuera por esta situación, tal vez, habríamos podido beber algo juntos después de tanto tiempo, pero, ya que estás aquí, entonces puedo estar tranquilo. Los labios de Heracles se curvaron ligeramente. Incluso sufriendo, sonrió. A diferencia de antes, cuando estaba sumido en el odio, en este momento la alegría en el corazón del gran héroe parecía abrumar al mal de la humanidad. Nadie sabía por qué. Estar tranquilo porque eres demasiado testarudo. Aunque eres fuerte, siempre pisas minas terrestres. ¿Debería ponerte el apodo de mar de mala suerte? Esta vez, no pretendo dejar que regreses al trono de esta manera. Podría ser que, tienes una forma. Puedo sentir que estoy siendo diluido constantemente, y mi aspecto como el mal de la humanidad se expande sin cesar. Tengo una forma. Sin embargo, debido a ese hechizo de mando, tu núcleo espiritual ha sido contaminado. No puedo limpiarlo por ti. Este era originalmente el ritual de invocación de Bazdilot. Pero fue interrumpido por Morán y Tiamat, quienes estaban allí como si la fábrica fuera su propia casa. No solo trataron a Bazdilot como si fuera aire, sino que comenzaron a charlar directamente con Heracles. Lo que Bazdilot no podía entender era, ¿quién era exactamente ese hombre? ¿Por qué podía hablar con tanta familiaridad con Heracles? 583. Capítulo 583. El espíritu maligno de la humanidad, Alcides podría ser, que se conocieran. ¿Acaso ese hombre era también un espíritu heroico invocado? Sin embargo, al pensar en esa dirección, Bazdilot no lograba entender por qué la otra parte no los había matado inmediatamente a él y a Heracles. Incluso escuchó que Morán parecía decir que quería que Heracles continuara manteniendo su límite. Todo el mundo conocía la fama de Heracles.
Si aquel hombre fuera un Servant, sería aún más imposible que desconociera el terror que inspiraba este gran héroe. Ningún otro máster permitiría jamás que el tigre regresara a la montaña. En ese caso, continuaré manteniendo el límite. Si no quieres, no te obligaré. Heracles, esto es solo un deseo egoísta mío. Morán miró profundamente a Heracles, como diciendo que, dada su relación, no había necesidad de reservas ni ocultamientos. Sin embargo, Heracles sonrió. Soportando el dolor de la erosión, que era docenas de veces más punzante que el veneno de serpiente, logró esbozar una sonrisa franca. Este es mi deseo. No seas tan presumido. Desde el principio, siempre te ha gustado cargar con todo tú solo, ya fuera en el barco o aquella vez con los dioses, ¿por qué no puede ser este mi propio deseo egoísta? Heracles le devolvió las palabras que Morán había dicho al encontrarse. Usando sus propios métodos contra él. ¿Quién dijo que el gran héroe no podía tener una lengua tan afilada? Así es, incluso los héroes tienen deseos egoístas. Entre los muchos pesares de su vida, había dos principales. Uno era no haber podido luchar contra Morán en su apogeo, y el otro, no haber podido llegar a tiempo a la guerra de los dioses. Pero Morán creía que, comparado con Heracles, él mismo no contaba como un héroe. De principio a fin, él solo había sido leal a la naturaleza humana. Morán nunca sería capaz de hacer algo como Heracles, quien se dedicó a personas que jamás había conocido. Por lo tanto, este gran héroe tenía derecho a buscar su propio beneficio. Si ni siquiera este noble y heroico gran hombre estaba calificado, entonces ¿quién en el mundo lo estaría? Eso es más franco de lo que esperaba de ti. ¿Será que este lodo negro te ha afectado? Quién sabe, si no me hubiera afectado, creo que el deseo que le habría pedido al Santo Grial, además de deshacer los pecados que cometí en vida, habría sido reunirme con todos ustedes de nuevo. Una mirada de alivio apareció en los ojos de Heracles. En los recuerdos revelados por el hechizo de mando, el tiempo que pasó en el barco fue la experiencia más relajante y placentera en la vida del gran héroe. Por ello, ante el contraste de esa experiencia deslumbrante, la maldad de la humanidad en lo profundo de su núcleo espiritual se expandía tanto. Era precisamente porque conocía la belleza de aquello que odiaba la existencia que lo profanaba todo y anhelaba venganza. No hay amor sin motivo. Del mismo modo, no hay odio sin razón. Si hay personas que se pasan el día hablando de amar a la humanidad, es probable que comprendan demasiado bien la maldad humana y la desprecien más que nadie en sus corazones. Y los héroes son aquellos que, tras saber todo esto, aún eligen abrir sus pechos y abrazar a la humanidad como superhombres. Los subordinados de la mafia intercambiaron miradas de incertidumbre. Ya no entendían la situación. ¿Por qué el gran héroe griego invocado por el jefe Bazdilot charlaba tan alegremente con ese hombre? Era como si fueran hermanos hablando de sus familias. Era tan inquietante que les ponía los pelos de punta. Si esta habitación no estuviera llena de lodo negro, habrían pensado que Morán y Heracles se iban a sentar a beber juntos. Inaudito. Demasiado inaudito. ¿No te preocupa cometer nuevos pecados? La pregunta de Morán parecía una consulta, pero en realidad, después de que Heracles declarara su deseo, Morán ya había permitido que el mar de la vida trepara por su cuerpo. La pregunta era solo un saludo final. ¿Te refieres a este pecado en la era donde tú te encuentras? ¿Realmente lo has pensado todo? Morán sacudió la cabeza, sin saber si reír o llorar. La razón por la que Heracles estaba siendo tan directo era porque vio a Morán aparecer en esta época. No importaba cuánto caos causara, al final, Morán definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. Heracles confiaba en que él lo detendría. La razón era simple. Eran amigos cercanos que trascendían las eras. Incluso sin decirlo directamente, ambos podían entender los pensamientos del otro. Te lo dejo todo a ti. Heracles no sintió la necesidad de decir nada más. Nunca fue hombre de muchas palabras para empezar. Aunque ese rasgo había mejorado algo tras superar los 12 trabajos, su personalidad seguía siendo la misma. Incluso si el mundo lo llamaba Hércules, el semidios de la fuerza, que Morán lo llamara testarudo era ciertamente exacto. En ese momento, el gran héroe cerró los ojos pacíficamente, dejando de resistirse al lodo negro que lo asaltaba. Este era un mar de vida mucho más poderoso que las maldades de la humanidad. En un abrir y cerrar de ojos, devoró a Heracles. Suprimiendo un dolor indecible, Heracles sintió como si fuera estrujado hacia las profundidades de la oscuridad. Sin el contrato obligatorio de la base de Tiamat, el uso que Morán hacía del mar de la vida era simplemente para alterar la base espiritual de Heracles, guiándola en otra dirección.
El espíritu heroico arrodillado soltó un rugido que sacudió el espacio. El lodo negro rojizo envolvió todo su cuerpo. Sus robustos músculos parecieron reducirse a la mitad, incluso sus huesos parecieron encogerse, y su altura disminuyó 30 centímetros. El lodo negro que cubría su cuerpo se transformó directamente en tinte, tiñendo su piel de un tono rojizo oscuro. Las inmensas fluctuaciones de energía mágica disminuyeron gradualmente. Lo que emanaba de Heracles no era solo energía divina, sino también una ferocidad del mismo calibre. Pero era un espíritu vengativo manchado por los males de la humanidad. Heracles, no, ese no era su nombre ahora. Su nombre debería ser Alcides. El nombre Heracles fue otorgado por los dioses. Solo Alcides era su nombre humano. ¿Cómo se siente? No disipé completamente tu base espiritual original, sino que la fusioné con la actual, logrando una proporción equilibrada entre ambas, preguntó Morán con interés. Su mirada era la de un artista admirando una obra maestra recién terminada, llena de satisfacción y aprecio. HMPF, innecesario. Sin embargo, ya que preservaste mi poder, no insistiré en el asunto. Amigo mío, después de que obtenga todas las victorias y complete mi venganza, cortaré personalmente tu cabeza. Con esto, te expresaré mi más alto respeto y gratitud. Los ojos de Alcides, muy abiertos, eran como los de un tigre. Ya no era Heracles. En ese momento, su base espiritual se había transformado en un Avenger, el aspecto de Heracles devorado por la oscuridad. Aquí solo quedaba un espíritu vengativo de la humanidad. El noble héroe se había hundido en las tinieblas. 584. Capítulo 584. La ira del Vengador corrompido por el lodo negro, y revertido por los hechizos de Mando para convertirse en un Avenger dominado por las maldades de la humanidad. Odiaba a los dioses que controlaban a la humanidad a su antojo. Los odiaba hasta el punto de querer desollarlos y desmembrarlos. A esos dioses en los que una vez creyó, quería hacerlos morir más allá de la muerte. Su esposa fue empujada a la muerte y su hijo fue conducido con engaños a su fin. Las manos de Alcides estaban manchadas con la sangre del pecado. Aquellos que orquestaron estos eventos estaban vinculados a Alcides por la sangre y eran los mismos dioses a los que una vez adoró. ¿Cómo no iba a odiarlos? ¿Cómo no iba a buscar venganza? No importaba cuán noble fuera el gran héroe, ese lado oscuro siempre estuvo enterrado en su corazón. Incluso quedó grabado en el trono de los héroes. Fue precisamente por este aspecto que Heracles pudo ser revertido en el Avenger Alcides. Poseía la compatibilidad para esa clase. Un amigo confiable, un héroe al que respetaba, alguien a quien admiraba y envidiaba. Al mismo tiempo, también era alguien a quien odiaba y lamentaba. Morán eligió luchar contra los dioses con todas sus fuerzas por el bien de los pelasgos y sus seres queridos. Al final, lo logró. Agotó todos los medios para subvertir el panteón griego, causando una lucha interna sin precedentes entre los 12 olímpicos. En última instancia, él solo instigó la guerra de los dioses. La mayoría de las deidades del pasado hallaron su caída. Alcides, que había sufrido la persecución de los dioses, admiraba a Morán desde el fondo de su corazón. Este sentimiento incluso podría describirse como celos. Él fracasó en proteger a su familia. Morán, sin embargo, protegió a la suya. No solo protegió todo lo que amaba, sino que personalmente le dio al gran dios Zeus una lección llamada muerte. Sin embargo, esta belleza tenía defectos. Los dioses no fueron destruidos realmente. Morán claramente tenía la capacidad de acabar con ellos por completo, pero falló en matarlos a todos en el momento crucial. Qué odioso, qué feo, qué egoísta. Por el bien de los deseos de una sola persona, la humanidad continuó siendo gobernada por los dioses, y las almas de las personas continuaron siendo quemadas por el fuego divino. Este hombre era más arrogante que nadie, lo que lo hacía repulsivo. Sin embargo, ese resplandor no podía ser ignorado. Alcides odiaba la inacción de Morán al final, despreciando esa concesión final. A sus ojos, Morán, quien una vez había matado dioses, en sus últimos años incluso fue elevado a la posición de un dios por la gente de su país, embarcándose en el mismo camino extravagante que los odiosos dioses. No solo se enamoró de una diosa, sino que él mismo se convirtió en un dios, quedando completamente profanado por la existencia llamada Dios. Era simplemente una farsa absurda. Respetándolo, pero también odiándolo. Amigo mío, ¿tú también has caído? El fuego en el corazón del Avenger Alcides ardía con ferocidad, y no podía dejar ir a este traidor. Es más, tenía que matarlo con sus propias manos. Las experiencias del hombre llamado Morán eran demasiado similares a las suyas.
Ambos eran considerados héroes por el mundo. Ambos habían sufrido la persecución de los dioses. Y ambos cedieron ante los dioses al final de sus vidas, eligiendo el placer sobre el sufrimiento. En el mundo, Morán era la única persona a quien este gran héroe griego consideraba un confidente. Nadie podía reemplazarlo. La guerra del Santo Grial de Snowfield. El objetivo de Álcides era muy simple. Quería matar a su amigo íntimo con sus propias manos. Luego, usaría el poder del Santo Grial para borrar todo lo relacionado con los dioses, así como a sí mismo, quien una vez fue un dios. Que la mancha en la historia desapareciera por completo. Este mundo no necesita dioses que gobiernen sobre la humanidad. Ja 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 ja, ¿quieres cortarme la cabeza? Eso no servirá. Mis esposas estarían desconsoladas. Por el bien de ellas, nunca tengo la intención de perder, ni en la guerra de los dioses ni ahora. Morán consideró la provocación del Avenger como una brisa pasajera. Su rostro mostraba una sonrisa llena de espíritu de lucha. Sabía por qué Álcides lo odiaba y entendía que él era el lado oscuro de Heracles. Mientras uno sea humano, tiene emociones y deseos. No pueden existir santos puros. Después de la guerra de los dioses, Morán llegó a un acuerdo de no agresión con el panteón griego, no matando completamente a las deidades. Porque su amada esposa era una diosa. Naturalmente, no podía matarlos a todos. También fue debido a este tratado que Morán solo pudo ayudar a Heracles de forma limitada. Ayudarle a salvar a su hijo y a su esposa fue el límite. Sin embargo, Heracles no pudo perdonar los pecados que había cometido y aún así eligió desafiar los 12 trabajos en su vida. En el momento en que vio morir a su familia ante sus ojos, Heracles indudablemente odió todo lo relacionado con los dioses, incluso culpando y odiando irracionalmente a su amigo cercano. Aunque el aspecto heroico de Heracles se advertía constantemente a sí mismo que no era culpa de Morán, y que no tenía motivos para culparlo, que no debía pretender que él resolviera todos sus problemas solo por ser su amigo, esto era simplemente ser irrazonable. Como famoso gran héroe, Heracles entendía este principio mejor que nadie. Sin embargo, por mucho que se explique la lógica, las personas no son perfectas. Aún había oscuridad en su corazón. Durante su vida, debido a que su resplandor era demasiado noble y deslumbrante, pudo suprimir ese rastro de oscuridad. Pero al final, nunca pudo olvidarlo. Ahora, el hecho de que su base espiritual fuera corrompida por el lodo negro era la mejor prueba de ello. Al participar ahora en la guerra del Santo Grial, su lado oscuro se ha expandido e irrumpido por completo. Ya no seguirá el sentido común. Es ridículo intentar razonar con un Avenger. Lo que Álcides tiene que hacer es matar a Dios. No hay lugar para rodeos ni misericordia. Cualquier cosa relacionada con los dioses debe morir. HMPF, qué confianza. No tuve la oportunidad de luchar contra ti en tu apogeo cuando estaba vivo, pero la recibo después de la muerte, qué risa. Álcides reveló una sonrisa ideosa y autocrítica. Extendió la tela que originalmente colgaba de sus hombros y se cubrió el rostro con ella. En un instante, la atmósfera se volvió pesada. Una ferocidad aterradora brotó de Álcides, y una marea invisible de color sangre pareció ahogar a todos los presentes. Era obvio que no podía esperar para luchar contra Morán. Un grupo de miembros de la mafia estaba tan asustado que sus almas casi abandonan sus cuerpos. Ya era un testimonio de su temple el hecho de que no se desmayaran directamente. Oye, ¿quieres pelear conmigo sin siquiera confirmar quién es tu máster? Cuando se trata de arrogancia, no soy tan bueno como tú, dijo Morán con una risita. No se dejó suprimir por el poder de Álcides y permaneció tan calmado y sereno como siempre. 585. Capítulo 585. Otra deuda romántica, además, no hay necesidad de apresurarse a luchar ahora. La guerra del Santo Grial acaba de comenzar. ¿Por qué no escuchas algo interesante que tengo que decirte? Dijo Morán con una leve sonrisa. La ferocidad que emanaba de Álcides se debilitó. Resultaba increíble que él, siendo un Avenger consumido por el odio, eligiera contener temporalmente su intención asesina en ese momento. Esa es la diferencia entre un Avenger y un Berserker. Hasta cierto punto, los Avengers son extremadamente disciplinados en sus principios. Sus ojos solo están fijos en su objetivo de venganza. Son locos con uso de razón. Independientemente de si está bien o mal, tienen su propia lógica de acción. Los Berserkers son todo lo contrario. Tras esto, Morán le explicó a Álcides las reglas del juego que Gilgamesh y Enkidu habían establecido en el desierto. Es un juego que encaja bastante bien con la temática de la Guerra del Santo Grial.
Aquel que cace a las presas de la guerra y obtenga el mayor botín será el ganador. Ya fuera por coincidencia o no, tanto Gilgamesh como Enkidu y Alcides compartían una idea por defecto. Todos querían ser los ganadores de este juego para tener, entonces, la batalla final contra Morán. Se podría decir que Morán se había convertido sutilmente en un manjar a los ojos de los tres, un premio no menor al propio Santo Grial. De acuerdo. Este juego no entra en conflicto con mi venganza ni con mi deseo de una batalla final contigo. Amigo mío, solo yo puedo cortar tu cabeza. Aquellos que se interpongan en mi camino serán eliminados sin piedad. Alcides aceptó participar. Si tuviera una gran batalla contra Morán aquí mismo, no podría asegurar tener las fuerzas necesarias para reclamar el Grial después. Sin duda, Morán era su oponente más fuerte. El Alcides actual podía sentir los cambios en su núcleo espiritual. Poseía un total de 3 fantasmas nobles, 12 trabajos, 12 glorias y usurpador del viento celestial. Aunque estos 3 fantasmas nobles son muy poderosos al combinarse, Alcides no se atrevía a ser arrogante. El Morán frente a él era alguien que había derrotado a los dioses. Si se confiaba solo por tener estos poderes, estaba seguro de que perdería. Después de aclarar los detalles, Morán abandonó la planta procesadora de carne junto a Tiamat. Antes de irse, le lanzó una mirada significativa a Bazdilot. Aunque este tipo era el máster de Alcides, a ojos del héroe, en cuanto perdiera su utilidad, su único destino sería la decapitación. Ese es el precio que pagan los humanos por jugar con héroes. Incluso como espíritu maligno, Alcides seguía valorando la excelencia humana. No tenía motivos para no matar a un demonio como Bazdilot. El tiempo pasó y el Avenger colocó una flecha en su arco. Había pasado media tarde desde que se separó de Morán. Anunció el inicio de la guerra con un disparo. Desde el Gran Cañón al norte de Snowfield, una flecha divina que recorrió decenas de kilómetros atravesó las calles de la ciudad, impactando directamente en el edificio donde se encontraba Gilgamesh. Para obtener el Grial y ganar la oportunidad de luchar contra su mejor amigo, el Avenger lanzó el primer ataque. Gilgamesh, provocado de tal manera, no perdonaría a Alcides. Sin embargo, no era el único que corría hacia el campo de batalla. Otro espíritu heroico cabalgaba en su montura. Era la verdadera Rider que acababa de descender, el Rider falso era el jinete pálido que llegó antes. La persona que vino, es ella. Morán observaba la transmisión en vivo a través de su taumaturgia de espejo de agua. Su expresión se volvió complicada. Esa reina amazona, no esperaba que ella también fuera invocada en esta guerra del Santo Grial. Medea y Atalanta observaban junto a él. Reconocieron la identidad de Rider al instante. Era la heroína que había tratado con ellas en Grecia, la amada hija del dios de la guerra, Ares. Jeje, Lord Morán, ¿cuál cree que será el deseo de Hipólita al venir a esta guerra? Medea mostró una sonrisa gentil. Aunque se veía tan hermosa como una flor, le provocaba a Morán una vaga sensación de punzada en el estómago. Medea, tu pregunta es muy extraña. ¿Qué deseo quiera pedir Hipólita es algo que yo no podría responder? Dijo Morán manteniendo la sonrisa. Sin embargo, en cuanto pronunció esas palabras, no solo Medea y Atalanta lo fulminaron con la mirada, sino que incluso las otras mujeres que charlaban sobre asuntos cotidianos se giraron hacia él. Sus ojos decían claramente: sigue fingiendo, sigue fingiendo. Llevaban tanto tiempo siendo pareja que conocían perfectamente el carácter de Morán y estaban convencidas de que esta era otra de sus deudas románticas. Pero, en realidad, Morán no tuvo más interacciones con Hipólita en Grecia más allá de las relaciones amistosas a nivel nacional y una amistad muy cercana en privado. Hipólita no era una mujer que descuidara su deber por amor. Era la reina de las Amazonas, con la gran tarea de prosperar a su pueblo. Morán, como monarca, entendía esa carga. Por eso, en aquel entonces, no eligió ninguna opción más allá de la amistad. Pero, ¿qué pensaba Hipólita? Preguntarlo en Grecia habría sido inútil y solo habría traído problemas a ambos. Sin embargo, ahora en la guerra del Santo Grial, las cosas eran distintas. Morán, ya tienes a tantas mujeres, no me importaría que añadieras unas cuantas hermanas más, dijo Atalanta, soltando una bomba. Tenía sus razones. En Grecia entendía tu elección por diversos motivos. Pero eso fue entonces y esto es ahora. Después de todo, Hipólita también lo pasó muy mal en aquel tiempo. Atalanta suspiró. Ella y Hipólita hablaban a menudo, ambas eran heroínas griegas y devotas de Artemisa. Entendía las penas de Hipólita mejor que nadie. Atalanta creía que, aunque Morán no hubiera enfrentado sus sentimientos en el pasado, ahora era capaz de lidiar con los problemas de antaño.
586. Capítulo 586. Este Gilgamesh es excesivamente cauteloso, hablaré con ella. Morán permaneció en silencio por un momento y luego respondió. Al ver que no se tomaba el asunto a la ligera, Atalanta mostró una sonrisa brillante y se sintió aliviada. Ella creció en la selva con animales salvajes desde que era niña. En términos de ética, Atalanta obviamente no es tan conservadora como las otras mujeres. Ella cree firmemente que los más capaces deben asumir más carga. Como Morán es una persona tan capaz, que esté un poco más cansado no importa. Si a ella, como esposa, no le importa, ¿por qué habría de importarle a Morán? Ay, ser tan apuesto también es un tipo de problema, dijo Morán con una expresión ligeramente melancólica. Una vez más, las mujeres pusieron los ojos en blanco. Aunque no negaban que Morán fuera realmente atractivo y libre, resultaba molesto que se aprovechara de la situación y luego se hiciera la víctima. ¿Te crees la gran cosa solo porque dije que estabas rellenito? Frase que implica que alguien se está volviendo arrogante tras un pequeño cumplido. Al notar la mirada extraña de su esposa, Morán tosió con torpeza unas cuantas veces. Acabo de recordar, que debo ir a supervisar la ceremonia, no me guarden cena. Y así, emprendió una huida apresurada antes de que estallara la tormenta. Huir puede ser vergonzoso, pero es efectivo. Mencionó Grecia en aquel entonces, podría estarse refiriendo a la Grecia antigua. Marie parecía completamente perdida. Durante su tiempo sirviendo a Morán en el palacio de Buckingham, se había percatado de algunas cosas extrañas. Al escuchar ahora la conversación entre Morán y Atalanta, sintió que él era mucho más que el rey de Gran Bretaña. Era como si hubiera existido incluso antes de que la nación fuera fundada. Si ese fuera el caso, ¿qué tipo de ser sería su rey? Pensar en esto hizo que a Marie le diera vueltas la cabeza. Sin embargo, sin importar las experiencias que el rey hubiera tenido en el pasado, su lealtad y amor no cambiarían en lo más mínimo. Lo más importante es que la isla de Gran Bretaña lo eligió a él. Esa era razón suficiente para que Olga Marie confiara plenamente. Escuchar esta charla no aumentó su confusión, sino que le hizo sentir que Morán era insondable. Ese sentido del misterio era cautivador. Una vez más, el encanto de Morán aumentó a sus ojos. Snowfield, Gran Cañón del Norte. Gilgamesh invocó el vimana de su tesorería y, sentado en lo alto de su trono, observaba la batalla de abajo. Era el enfrentamiento entre Hipólita y Alcides. En un destello de relámpagos, las flechas destrozaban la tierra. Respóndeme. ¿Por qué atacaste a ese niño hace un momento? Hipólita esquivaba los ataques de Alcides mientras gritaba. Payasos, bailen a su antojo bajo mi trono, murmuró Gilgamesh. Estaba totalmente invertido en esta guerra del Santo Grial, sin subestimarla en lo más mínimo. Llevaba a Tine con él cada vez que iba a la batalla para evitar que alguien se colara en su base. Habiendo sido superado en astucia por Morán repetidamente en el pasado, Gilgamesh era ahora exageradamente precavido. Para evitar la farsa de que su tesorería fuera sellada, Gilgamesh sacó tesoros de la puerta de Babilonia con antelación e instruyó a Tine para que los guardara en un lugar que solo ella conociera. Como su máster, le regaló a Tine 4 tesoros de alto grado para proteger su vida de cualquier amenaza. Incluso sacó una llave de repuesto de la tesorería para evitar problemas mayores más adelante. Hay que decir que, gracias al entrenamiento de su hermano Morán, Gilgamesh se había vuelto excesivamente cauteloso. Cuando se ponía serio, se aseguraba de que todo fuera hermético, negándose a ser tomado por sorpresa otra vez. He oído que eres implacable en batalla, que incluso saqueas ciudades enemigas y usas cualquier medio para conspirar contra otros y lograr tus metas. Sin embargo, esas acciones son por grandes ambiciones y no manchan el nombre de un héroe. Tú luchas por tus creencias, no por placer. Incluso si el oponente es un niño maldito para traer el desastre, jamás apuntarías tus flechas hacia él tan frívolamente. Hipólita miraba fijamente a Alcides. Sus hermosos ojos parecían querer ver a través de la Avenger. No, más que nadie, tú deberías ser quien no tolera que esto suceda. Respóndeme. ¿A dónde ha ido el glorioso nombre del dios de la gloria, al que incluso los vastos campos de nuestra patria, Termodonte, temían y reverenciaban? La ira brilló en los ojos de Hipólita. Pero más que ira, había incomprensión. En el pasado, como reina de las Amazonas, conoció a Heracles cuando él realizaba los 12 trabajos. Debido a las intrigas de los dioses, las Amazonas lucharon contra Heracles. Aunque Hipólita se dio cuenta de que la situación no era correcta, no pudo cambiar su postura ante su pueblo enardecido.
Si no hubiera sido porque Morán intervino personalmente, usando su estatus como gobernante de un país y los nombres de varias diosas para suprimir el conflicto, Heracles y las Amazonas se habrían convertido en enemigos irreconciliables. Ambos bandos eran amigos de Morán, y él no podía ver a sus amigos matarse entre sí por los planes de un tercero. Heracles quedó libre de toda culpa en aquel asunto. Se supo que las Amazonas habían sido instigadas por la diosa Hera. Como compensación, Hipólita entregó su cinturón del dios de la guerra a Heracles para ayudarlo a completar sus pruebas. Fue debido a este incidente que Hipólita le debía a Morán un gran favor. Ella aún recordaba aquella noche. Con las mejillas sonrojadas, dudó en sus aposentos y finalmente sucumbió a la amargura de su identidad como gobernante. Con una sonrisa forzada, vio al hombre marcharse. Los sentimientos que tenía no eran algo que pudiera explicarse en pocas palabras. Hipólita seguía lamentándolo incluso ahora. También fue durante aquel incidente cuando aprendió que Heracles era un héroe noble. Incluso ante un trato tan irrazonable y rudo, fue capaz de contenerse y no matar a las Amazonas, aunque Morán fue un factor determinante en ello. De vuelta al presente. Ante la pregunta airada de Hipólita, incapaz de soportar la caída del que una vez fue un héroe deslumbrante, la respuesta del Avenger fue, en un instante, fue como si el espacio mismo se congelara. Como criaturas blandas que se retuercen, una mugre roja y negra se agitó en el cuerpo del Avenger. Emociones turbias y caóticas se solaparon y estallaron, como diciendo que todos los presentes quedarían atrapados por el resentimiento y sufrirían maldiciones incluso después de la muerte. 587. Capítulo 587. El final anticlimático, el gran héroe que conoces ya no existe. No, ese tipo ni siquiera puede ser considerado un héroe. Solo fue un hombre necio que complació a un tirano que solo sabía entregarse al placer, quemando las almas del mundo. Ese tipo incluso rompió su juramento al final, eligiendo el placer y abandonando el sufrimiento. Alcides pisoteó el suelo creando un gran cráter, hablando con un tono de odio y crujir de dientes. Así es, no solo quería vengarse de todo lo relacionado con los dioses en el mundo, sino que incluso quería vengarse de sí mismo. ¿Quién eres tú? El sudor frío corría por el rostro de Hipólita. Al mirar al gran héroe que una vez fue famoso en Grecia y alabado por el mundo, mostrando ahora una distorsión tan ideosa, se sentía como un desconocido. Como dijo Alcides, el gran héroe que Hipólita conoció no estuvo allí desde el principio. Morán no era el único que observaba la batalla. Estaban Faldeus, perteneciente a los Estados Unidos, la policía representada por Orlando, y finalmente el asesino de Magus, Kiritsugu Emiya. En la batalla a tres bandas en el Gran Cañón, la situación era bastante complicada, con Hipólita siendo el objetivo tanto de Alcides como de Gilgamesh al mismo tiempo. Pero, lo sorprendente fue que Hipólita pudo mantener su estado y no quedarse atrás, incluso enfrentándose a estos dos héroes de élite simultáneamente. Mostró un espíritu de lucha que no era inferior al de los otros dos. ¿Por qué? Porque tenía un deseo que pedirle al Santo Grial. Quería redimir el pesar que no pudo cumplir hasta su muerte. Hipólita no le daría esta oportunidad a nadie. En este momento, el Gran Cañón del norte de Snowfield había reunido a un total de 3 semidioses. La Rider provocó a los otros dos. El Avenger casi quería ofrecer alabanzas a las estrellas del cielo por poder masacrar a 2 semidioses en su primera batalla. El Rey de Oro consideraba a la guerrera que clamaba como una ladrona. Parecía que una batalla incluso mayor que la del desierto estaba a punto de desarrollarse en este Gran Cañón. Pero las cosas no resultaron así, porque alguien más intervino en esta batalla. ¿Oh, una ilusión? Morán, que observaba a través de la taumaturgia de espejo de agua, sonrió con desprecio. Este nivel de ilusión era demasiado infantil. Aunque podía engañar temporalmente al mundo, en realidad seguía siendo vulnerable. La ilusión de Morán incluso había engañado a los dioses. Quien podía usar este tipo de ilusión, naturalmente, no era un humano. Francois Prelati. Morán pronunció el verdadero nombre de este espíritu heroico. Él era el verdadero Caster en la guerra del Santo Grial de Snowfield. En la memoria de Morán, Francois fue invocado por Francesca. En otras palabras, Francesca, como persona viva, utilizó la guerra del Santo Grial para invocar a su yo del pasado. El trono de los héroes no tiene concepto de tiempo ni espacio. Existe en algún lugar independiente del mundo. Mientras los hechos estén inscritos en el trono de los héroes, existe la posibilidad de ser invocado. Cuando Morán volvió en sí, los 3 en el espejo de agua habían disipado su espíritu de lucha.
No era porque los tres tuvieran miedo de François, sino porque simplemente recelaban de otros Servants ocultos en las sombras. Ahora que François, un Servant, había llegado, podría haber otros. Si iniciaban una guerra precipitadamente bajo estas circunstancias, el resultado sería imposible de predecir. Así, después de que François revolviera las cosas, los tres no continuaron luchando. Esta grandiosa e imponente batalla de la cumbre terminó de forma anticlimática. Es bueno que haya terminado. El espectáculo apenas había comenzado. Si todos pelearan allí, ¿no se desperdiciaría el escenario que preparé? Moran parecía disfrutar del espectáculo. De hecho, su conocimiento del Nasuverse era inútil respecto al rumbo de esta guerra del Santo Grial. A medida que los años de Moran aumentaban, su vida antes de llegar a este mundo se sentía como un sueño maravilloso. Incluso antes de venir, no conocía el desenlace de la guerra de Snowfield. A partir de aquí, es territorio desconocido. Ni siquiera yo puedo estar seguro de lo que sucederá después. Por primera vez, Moran sintió una sensación de liberación, como enfrentarse solo al vasto universo, sintiendo anticipación junto a lo desconocido. Ya no anhelaba su vida pasada en ningún sentido real. Se enfocaba en el momento presente. Snowfield, Centro Correccional Especial Colesman. Después de ver la batalla de los tres en el Gran Cañón, Faldeus se dio cuenta plenamente de la amenaza de Alcides. Afortunadamente, la batalla no ocurrió. El ocultamiento del cráter del meteorito en el desierto aún estaba en progreso. Si hubieran luchado, probablemente todo el cañón del norte habría sido destruido. Hablar de ocultar el misterio entonces sería un sueño imposible. Nuestro objetivo no puede ser alcanzado por el Santo Grial, parece que aún necesitamos seguir analizando la tercera magia. A Faldeus no le importaba su propia victoria. Estaba dispuesto a sacrificar su vida por el país. Mientras el país ganara, era suficiente. Celebrar la guerra del Santo Grial en Snowfield se consideró originalmente una tarea imposible. La columna vertebral de la guerra era el Gran Grial arraigado en la tierra, todo lo cual era un arte secreto de los Einzbern que no compartían con el mundo exterior. El abuelo de Faldeus y los políticos y militares de los Estados Unidos solo pudieron elegir trabajar duro, ejecutando este plan aparentemente absurdo. Lograrlo de un solo golpe era naturalmente imposible. Solo necesitaban acercarse un poco a la guerra de Fuyuki en 100 o 200 años. Originalmente, las cosas habrían continuado así. En aquel entonces, la gente pensaba que este plan era una broma, pero esa idea solo duró hasta la generación del padre de Faldeus. Quizás fue el favor de la diosa de la fortuna. La familia de Faldeus y los Estados Unidos obtuvieron una oportunidad valiosa. Con esta oportunidad, se apoderaron de una parte de los cimientos del Gran Grial y ganaron la capacidad de celebrar la guerra del Santo Grial. Volviendo a la situación actual de la guerra, Tinechelk invocó al rey de los héroes. Si la situación empeoraba, Faldeus podía enviar al infiltrado que acechaba a su lado para actuar mientras Gilgamesh estuviera fuera luchando. Eso podría resolverse. Sin embargo, los demás eran difíciles de manejar. Ya fuera Enkidu junto al lobo plateado, o la princesa de los verdaderos ancestros capturada por el sistema de vigilancia. Ni siquiera podía monitorear a ninguno de los dos. 588. Capítulo 588. Transformado en sombra, Hassan del abismo insondable. Lo más difícil de controlar era Gran Bretaña. Faldeus se dio cuenta de que estaban realizando movimientos a gran escala en Snowfield, pero no podía detenerlos por sí solo. El que había venido aquí era el propio rey británico, e incluso la Casa Blanca aún no le había dado una respuesta. Si tomaba una decisión precipitada, podría provocar un incidente diplomático. Aunque Faldeus era uno de los cerebros detrás de la guerra del Santo Grial, había demasiadas cosas que escapaban a su control. Las cosas han progresado hasta este punto, la victoria debe estar firmemente en nuestras manos, demasiados peligros ocultos son un gran problema. Sin embargo, debo hacer todo lo posible para reducir los contratiempos. Bazrilot es muy peligroso. Faldeus quería crear una oportunidad para la victoria. Con este fin, centró su atención en la familia Esclario, quienes actualmente eran desleales al país e incluso intentaban usurpar a su señor. Faldeus no podía permitirse ofender a Gran Bretaña. Sin embargo, la familia Esclario contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Ya no estaban limitados por los resultados de la guerra del Grial. Si esto continuaba, las riendas en manos de los Estados Unidos se soltarían tarde o temprano, cultivando así un dragón que terminaría por devorarlos. La prueba era que el despliegue de la Casa Blanca contra los Esclario había fracasado. Incluso con todo su poder de combate, carecían de los medios para detenerlos.
Los Escladio no solo poseían la tecnología para convertir humanos en cristales mágicos, sino también el lodo negro entregado por Francesca. Si la familia Escladio compartía esto con otros magus, su fuerza aumentaría enormemente. Aunque para entonces deberían ser capaces de contener a la Torre del Reloj o a la Santa Iglesia, del mismo modo, el gobierno no sería capaz de controlarlos. Por lo tanto, Faldeus tenía que lidiar con los peligros ocultos que pudieran resolverse. Perder un paso podría significar perder una buena oportunidad. Afortunadamente, su servant había sido invocado hacía un día. Ahora era el momento de que el Assassin actuara. No hay nadie aquí. ¿Puedo hablar directamente, Assassin? Faldeus caminó hacia su taller de marionetas. Creía que este era el lugar más seguro. Habla, pues, de la calamidad que te atormenta. El Assassin parecía conocer los problemas de Faldeus desde hacía tiempo. Las luces del taller se apagaron como señal de su llegada. La figura del Assassin no podía verse a simple vista. Era como si la otra parte fuera la encarnación de la oscuridad frente a él. La sombra que se retorcía hizo que Faldeus temblara. Justo cuando Faldeus iba a hablar, la voz lo detuvo un paso antes. Una vez que des este paso, no habrá vuelta atrás. La presión de la oscuridad aumentaba gradualmente. El Assassin, como un demonio que hubiera firmado un contrato de vida o muerte con su máster, presionaba constantemente a su señor. ¿Posees una creencia que valga la pena para cercenar la vida humana? Es mejor recordar que cuando la creencia se vuelve falsa, la maldición regresará a ti y lo devorará todo. Si estás preparado, entonces pronuncia el nombre de la calamidad. El Assassin preguntó a su máster como si realizara una última confirmación. Soportando la pesada presión comparable a la llegada de la parca, Faldeus respiró hondo, con los ojos aún extremadamente firmes. Galvaroso Escladio. Assassin, lo primero que tienes que matar no es un espíritu heroico ni a un magus, sino a un humano común que puede ser asesinado fácilmente mientras carezca de protección mágica. Faldeus dio al Assassin su primera orden y explicó algunas precauciones. En una guerra del Santo Grial normal, si un máster invoca a un Assassin, definitivamente invocará a uno de los viejos de la montaña. La palabra Assassin es el medio para invocarlos. Sin embargo, esta guerra no es normal, y el Assassin falso no es el líder de los sucesivos Hassan. Ella es una creyente fanática de la secta Hassan. Hasta ahora, Faldeus solo sabía que su servant se llamaba Hassan Isaba. No sabía nada más. Ni siquiera había visto su apariencia. Cada vez que se encontraban, el Assassin era como un fantasma sin cuerpo físico, una oscuridad nihilista ante el ojo humano. Nunca había oído hablar de un viejo de la montaña como este. Sin embargo, la capacidad de ocultamiento de este Hassan era terroríficamente fuerte, como si se hubiera fusionado con el mundo. Faldeus aún desconocía la verdad. Por supuesto, nunca se habría imaginado que, este Hassan, que se había transformado en tinieblas, una vez escaló a pie hasta las profundidades de miles de montañas y valles, alcanzando el templo sagrado en la brecha entre el inframundo y el mundo de los vivos. Su pasado se había fundido hacía tiempo en el abismo de la nada. En el trono de los héroes, su pasado también faltaba de forma única. Incluso si la memoria del planeta no puede ocultarse realmente, si nadie puede reconocerlo, es lo mismo que la inexistencia. Al final del viaje de su vida, llegó al templo sagrado y conoció a esa persona suprema, el primer Hassan. Fue también en ese momento cuando eligió convertirse en la sombra de este venerable ser, transformándose en una sombra que quedó en este mundo. El hombre había borrado su nombre. Si realmente se le quisiera dar un nombre por el cual llamarlo, solo una palabra podría definirlo, su nombre es Hassan del Abismo Insondable. Snowfield, centro de la ciudad, Crystal Hill. Actualmente, Lorelei está sirviendo a Moran, relatando y explicando la inteligencia reunida por el Mi-6. Oh. ¿Ese chico Faldeus entró en el taller de marionetas? ¿Y dio instrucciones al Assassin? A través de los hechizos establecidos por el Mi-6 podemos confirmar esto, pero, respecto a la situación específica del Assassin, Lorelei hizo una pausa. Por su apariencia vacilante, se notaba que no había logrado mucho en ese aspecto. Se movilizó la unidad de inteligencia más sofisticada de Gran Bretaña, combinada con los misterios más destacados de la Torre del Reloj y la excelente tecnología moderna del gobierno británico. Al final, ni siquiera pudieron ver la sombra del servante enemigo. A pesar de haber plantado hechizos en el cuerpo de Faldeus, el problema persistía. Esto realmente enfureció a Lorelei. Como perfeccionista, no podía aceptarlo. Esta guerra debía difundir el nombre de Gran Bretaña por todo lo alto y mostrar al mundo el comportamiento regio de Moran.
Lo que se necesitaba era una victoria completa. Al igual que la gran derrota que el antiguo rey infligió al dragón mágico Vortigern, la búsqueda de la victoria total era el estándar de Lorelei. 589. Capítulo 589. Que se maten entre ellos bajo el sistema de vigilancia de la inteligencia británica. Las intenciones de Faldeus quedaron expuestas ante Moran. El objetivo es Galvaroso, el jefe de la familia Esclario. Parece que todavía están atrapados en sus luchas internas. Moran no pudo evitar reírse. Todo el mundo conoce el principio de criar a un tigre. Tarde o temprano se convierte en una amenaza. Estados Unidos pretendía cultivar a la mafia para convertirla en una organización de misterio que pudiera competir con la Torre del Reloj y la Santa Iglesia. Es una pena que la mafia no sea un grupo honesto. Si Vazilot gana la guerra del Santo Grial esta vez, Estados Unidos perderá por completo sus medios para contener a la familia Esclario. En un país como Estados Unidos, que aboga por la supremacía de la fuerza, las represalias son algo natural. Dramas como este son comunes en todas partes. ¿Deberíamos intervenir? Los ojos de Lorelei brillaron. Conociendo esta información confidencial, hay muchas cosas que pueden hacer. Si agitan las aguas, incluso podrían acelerar el conflicto entre la familia Esclario y el gobierno estadounidense. La relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos siempre ha sido compleja. Si no son enemigos, al menos puede decirse que son como un padre y un hijo unidos por la fuerza. Por ahora no es necesario todavía. Deja que los espíritus heroicos invocados en la Guerra del Santo Grial crucen la costa oeste para eliminar a los enemigos potenciales del país. Ese chico Faldeus realmente se atreve a hacer cosas audaces. El tono de Moran era una mezcla de elogio y burla. Usar el poder de nivel superior de los espíritus heroicos en luchas políticas, como máster participante en la Guerra del Santo Grial, permitir que el espíritu heroico se aleje de tu lado es equivalente a enviarlo a su muerte. El máster es un loco o un idiota. Nadie sabe cuánto tiempo le tomará al Assassin completar la tarea, ni cuánto impacto tendrá. Ahora el alcance de esta Guerra del Santo Grial ya no se limita a Snowfield. Su daño se ha extendido a todo Estados Unidos. Cuando llegue el momento, solo tendremos que prepararnos para entrar en escena. Moran predijo que la Guerra del Santo Grial entraría en su siguiente fase con la partida del Assassin como línea divisoria. En ese momento, el impacto causado por todos será aún mayor. Si el cerebro detrás de escena hubiera tenido algo de patriotismo desde el principio, no debería haber elegido a Estados Unidos como el escenario para la guerra. Para la tierra elegida, esto es, sin duda, un desastre natural y provocado por el hombre. Entendido. Además, hemos encontrado la ubicación de Tsubaki Kuruoka, la máster del Rider falso. Está en la sala del Hospital Central de Snowfield. Lorelei entregó otro informe. No solo contenía toda la información sobre Tsubaki Kuruoka, sino también un análisis detallado de la taumaturgia bacteriana de la familia Kuruoka. Por supuesto, Moran no le prestó demasiada atención. Solo le echó un vistazo rápido. Dile a la estación de policía que Tsubaki Kuruoka es la máster del Rider falso. Para asuntos ciudadanos como este, confiemos un poco en las agencias de seguridad pública de los Estados Unidos. Moran mostró una sonrisa siniestra, digna de un villano. Por supuesto, no iba a dejar pasar esta oportunidad. ¿Cómo podría quedarse de brazos cruzados viendo cómo termina la guerra? Ese grupo de farsantes en la estación de policía también era una apuesta suya, y necesitan ser entrenados adecuadamente. Obviamente, esta es una oportunidad. Veamos qué tan firme es su creencia en la justicia. Una niña inocente se ha convertido en la mente maestra detrás del viento de la muerte. ¿Qué harán cuando sepan esto? Moran sabía lo que esto significaba. Si esta información llega a la policía, los hombres de Vazilot se enterarán. Por lo tanto, Alcides entrará en acción. La familia Esclario incluso tiene espías plantados en la policía. El espía es también un miembro del monstruo de los 28. Hay que decir que los tentáculos de Esclario están en todas partes. No es de extrañar que Faldeus quiera derribarlo. Sin embargo, no es difícil de entender. Es difícil para cualquier organización evitar por completo a los espías, e incluso Gran Bretaña no escapa a este problema. Moran tampoco mató a todos los espías. Dejó a unos cuantos como cortinas de humo para difundir información falsa. Además, no soy un gran malvado. Usar simplemente a una niña no es mi estilo. Ya que me dio la oportunidad de ver un buen espectáculo, como recompensa para ella, Moran reflexionó por un momento y ordenó. Lorelei, después de que des la noticia a la policía, llevarás a la brigada del Cántico de Kelon al Hospital Central y protegerás secretamente la vida de Tsubaki Kuruoka.
¿Sí? La respuesta de Lorelei fue concisa. Pero eso no significaba que su espíritu de lucha no fuera alto. Ella se había encargado de los preparativos para la ceremonia de descenso, lo cual podía considerarse un trabajo aburrido. Los que venían a molestar eran solo magos de corto alcance, y Lorelei ansiaba luchar contra un espíritu heroico. Quería saber si, tras ser templada hasta este punto, podía superarlos. Como maga de la era de los dioses en Gran Bretaña, su brigada tiene como objetivo cazar a los 27 ancestros. Su fuerza no debe ser subestimada. Cuando Moran pensó que el arreglo era el adecuado y Lorelei se retiró para preparar el despacho de la brigada, ella regresó inexplicablemente. Además, mostraba una expresión sutil. ¿Qué pasa? ¿Has vuelto? Rey, fuera del edificio hay una mujer que parece ser un servant. Dice que tiene un acuerdo de vida o muerte con usted. Mientras Lorelei hablaba, sus hermosos ojos miraban fijamente a Moran. Aunque el respeto no había disminuido, había un matiz de interrogatorio. Como mujer, el instinto de Lorelei estaba alerta. Su rey estaba coqueteando con otras mujeres fuera otra vez. Finalmente está aquí, en ese caso, invítala a pasar. Me preguntaba cuándo vendría. Moran mostró una expresión de haberlo esperado. En el caso de la Assassin, Hassan de la Serenidad, al haber cortado el suministro de maná de Hester, dependía completamente de la energía mágica que Moran le dio para sostenerse. Sin embargo, esa energía acabaría agotándose. La Assassin no podía aceptar el maná de alguien en quien no confiaba. Naturalmente, debía acudir a Moran, quien una vez le salvó la vida. El rey es tan predecible, parece que debe haber imaginado innumerables veces los asuntos de la Assassin en su corazón, ¿verdad? Dijo Lorelei levantando ligeramente la cabeza. Pronunció cada palabra con lentitud, y solo con escucharla se percibía un gran resentimiento. Tenía una flor delicada como ella a su lado y, sin embargo, Moran actuaba como si no la viera, coqueteando con todo tipo de mujeres fuera todo el día. 590. Capítulo 590. El verdadero culpable tras la maldición de la muerte Snowfield, Iglesia Central. Esta es una habitación en el área residencial de la iglesia. El padre Ansa, quien fue enviado a la ciudad de Snowfield, no pudo evitar suspirar. Incluso con los adultos de la agencia de enterramientos acompañándolo, el apóstol muerto llamado Hester logró escapar. Es realmente vergonzoso. Originalmente, estaba preparado para ser reprendido por Ciel, pero esta integrante de la agencia de enterramientos era diferente a lo que él pensaba. ¿Qué es esto? Aunque no es tan bueno como el curry que suelo comer, el sabor también es muy bueno. Bueno, lo hice yo mismo, con una receta única. Me alegra que sea de su agrado. Ansa mostró una sonrisa entre feliz y deprimida. Dos emociones contradictorias aparecieron en su rostro. Tras regresar a la iglesia, Ciel no solo no lo regañó, sino que lo primero que mencionó fue la comida. Ante la llegada apresurada de este miembro de la agencia de enterramientos, Ansa tenía la determinación de dar lo mejor de sí. Si él era un creyente devoto obediente a Dios, entonces Ciel, de la agencia de enterramientos, era sin duda una guerrera defendiendo la gloria del Señor. Sin embargo, Ciel nunca mencionó que él hubiera perdido el rastro de Hester. Ansa incluso se preguntó si era demasiado inútil y por eso ella ni siquiera quería hablar del tema. Sin embargo, sus pensamientos parecieron ser escuchados. No te preocupes demasiado. Todo el mundo comete errores. Es normal perder el rastro de la presa una o dos veces. Cazar apóstoles muertos requiere paciencia. Yo también he cometido errores así antes, aunque errar es importante, lo que importa más es cómo recuperarse y cómo evitarlos en el futuro. Ciel metió la mano en un frasco de vidrio. Al mismo tiempo, recordó su fría pero ardiente experiencia como aprendiz de Moran en sus sueños. En la mano de Ciel había 2 pimientos súper picantes, un habanero y un chile fantasma. Tras expresar su gratitud por la comida, los tomó y se los metió en la boca. Para una persona común, este nivel de picante probablemente colapsaría las funciones de su garganta y estómago, pero Ciel lo consideraba un manjar. Además, el padre Ansa también compartía este gusto, al igual que Kira y Kotomine y Karen Hortensia de la Asamblea del Octavo Sacramento. Solo se puede decir que los miembros de la iglesia tienen gustos muy fuertes. Recordaré sus enseñanzas, maestra, agradezco su guía, dijo Ansa, reprimiendo la emoción en su corazón. Así que la maestra de la agencia de enterramientos lo había estado observando todo el tiempo, y no lo veía simplemente como una carga. No solo han aparecido apóstoles muertos en la ciudad de Snowfield, sino que incluso hay seres comparables a los 27 ancestros.
Ansa ya había enviado a 4 monjas a buscarlos. Todas ellas eran ejecutoras notables. Maestra fiel, ¿su llegada a Snowfield es también la voluntad de la Santa Iglesia? ¿Acaso la Iglesia predijo los movimientos de los apóstoles muertos y la envió a investigar esta guerra del Santo Grial? Ansa se veía emocionado. Sin embargo, el movimiento de Ciel al comer los chiles se congeló. Un cambio sutil apareció en su rostro y un rastro de culpa brilló en sus ojos. Pero Ansa, que sentía un gran respeto por la agencia de enterramientos, no notó este detalle en absoluto. Así es, con la aparición de un apóstol muerto de la escala de los 27 ancestros, la iglesia ciertamente se enteró con antelación. Ciel tosió y puso una expresión seria. En realidad, se había ausentado completamente de su trabajo para venir a Snowfield a buscar a Moran, y ni siquiera había consultado a la Santa Iglesia. La agencia de enterramientos es un territorio fuera de la ley de la iglesia. Según las reglas, Ciel puede ir a donde quiera y la iglesia no tiene poder para detenerla. Sin embargo, informar sigue siendo necesario. Ciel estaba demasiado emocionada y vino con tanta prisa que olvidó reportarse. Aunque Ciel está en la iglesia, no significa que su fe sea muy devota. De hecho, hay bastantes creyentes como ella. Mucha gente valora el trato y las perspectivas dentro de la iglesia y por eso decide unirse. Ni hablar de los miembros de la agencia de enterramientos. Las condiciones para unirse no dicen que solo los humanos puedan hacerlo, e incluso hay apóstoles muertos entre sus filas. Por supuesto, debido a que la agencia de enterramientos se oculta en las sombras, también recibe el nombre de el cementerio de la iglesia. Esto ha llevado a que la mayoría de la gente no sepa mucho sobre ellos, solo que son el gran arma de la iglesia. Ya veo. Ansa asintió, convencido. No dudó de las palabras de Ciel en absoluto. Sin embargo, esa ancestro con los ojos místicos, no veo su existencia en los archivos de registro de la iglesia, ¿es ella uno de los 27 ancestros? Si está relacionada con esta guerra del Santo Grial, la situación está completamente fuera de nuestro control, maestra fiel, ¿deberíamos solicitar apoyo a la Santa Iglesia? Ansa planteó sus pensamientos personales. Ahora quería lucirse ante Ciel para compensar la pérdida de Hester. No hay necesidad de solicitar apoyo. Conozco a ese apóstol muerto con los ojos místicos. Con su nivel, es poco probable que ella esté planeando la guerra del Santo Grial. Ciel conoce demasiado bien a Noel. La otra es una tonta que es torpe incluso para conspirar, y es imposible que esté relacionada con la organización de la guerra. Es más, al sentir esa idea sangre, ya ha determinado que Noel está del lado de Moran, pero su comportamiento de fuga es muy molesto. Ciel planea encontrar la oportunidad de ver a Moran y preguntarle qué está pasando exactamente con Noel. Padre Ansa, ¿acaso no confía en mi fuerza? ¿Cómo podría? He sido testigo personal de su poder, una guerrera como usted, bendecida por la gloria del Señor, es la meta que debemos perseguir. Ansa solo estaba planteando preocupaciones, pero al ver la apariencia confiada de Ciel, sintió que estaba siendo redundante. De esta manera, Ciel logró engañarlo con éxito. Los dos comenzaron a intercambiar su información respectiva. Ansa estaba listo para atacar en cuanto descubriera a un vampiro y, al mismo tiempo, planeaba esperar en la iglesia a que apareciera un máster que solicitara al supervisor una explicación sobre la caótica situación de la ciudad. Pero desde el primer día hasta ahora, no ha encontrado informes de actividad ni signos de visitas de ningún máster. Después de todo, esta guerra se promovió originalmente como una para excluir a la Santa Iglesia. Por lo tanto, es difícil decir si alguien aparecerá al final. Esto hizo que Ansa, a quien se le encomendó la importante tarea de ser un buen supervisor, se sintiera ignorado. Justo cuando ambos pensaban que ningún máster prestaría atención a la iglesia, el teléfono sonó. Y fue la estación de policía la que les trajo noticias. El jefe Orlando informó a la iglesia. La fuente de la maldición de la muerte que actualmente se extiende por Snowfield probablemente se encuentra en el hospital central, en el centro de la ciudad. Esa niña que cayó en coma debido a una grave enfermedad es la mente maestra detrás de la maldición. 591. Capítulo 591. Grilletes llamados justicia. Cuando la estación de policía recibió la información compartida por Gran Bretaña, la vigilancia del jefe Orlando no disminuyó. Le pidió a Vera, la reportera que era una de sus confidentes y que solía seguirlo a menudo, que investigara el asunto. La hermana de Vera es doctora en el hospital central. Tras la investigación, Vera confirmó que una niña llamada Tsubaki Kuroka estaba en coma en una sala del hospital central.
Además, parece que hace unos días apareció en el dorso de su mano un tatuaje rojo de origen desconocido, que Vera identificó como un hechizo de mando. Así que invocó a un Servant estando inconsciente, ¿eso es lo que significa? ¿Pero por qué Gran Bretaña comparte esta información con nosotros? Sí. Basándome en la situación, creo que es posible que el espíritu heroico también esté actuando por su cuenta. ¿Por qué no la pareja Kuroka, sino su hija? ¿Tiene esto algo que ver con el hecho de que ellos sigan viviendo en su casa? Orlando reflexionó, sosteniendo su barbilla con una mano. Cuanto más analizaba la situación, más preguntas nuevas surgían. Incluso si usara el poder de la policía para intervenir en el hospital, sin conocer la verdadera identidad del Servant del oponente, sería como saltar él mismo a una trampa. El hecho de que Gran Bretaña compartiera la información era muy sospechoso. Aunque Orlando adivinaba que la voluntad del rey británico estaba detrás de esto, no podía determinar qué quería hacer la otra parte. Simplemente le estaban lanzando un problema a la cara. Sin embargo, en lugar de dejar que el problema creciera sin control en la oscuridad, lo correcto era conocerlo de antemano y erradicarlo. Que no se encuentre un problema no significa que éste haya desaparecido. No obstante, Orlando no sabía cuán profundo era este lío y no lograba descifrar los detalles específicos. La última vez, Moran causó un gran alboroto en la estación de policía. Muchos oficiales quedaron traumatizados por él, pero algunos obtuvieron la oportunidad de despertar los verdaderos nombres de sus fantasmas nobles gracias a él. Orlando no sabía si esta era idea de Moran. Si quería presionar a los oficiales para que despertaran sus fantasmas nobles, entonces todo esto podría explicarse. ¿Pero por qué haría algo así? ¿Qué beneficio obtendría? Estas son todas las cosas en las que el jefe Orlando tiene que pensar. A nadie le gusta la sensación de ser usado como un peón por otros. Presumiblemente, su estación de policía también debería tener los medios para volar toda la sala con taumaturgia a gran escala, ¿verdad? ¿Por qué no lo intentan? El oficial de inteligencia británico también dio una sugerencia con un toque de humor malicioso, la cual, según dijo, le había sido transmitida por Moran. Al oír esto, Orlando no pudo evitar suspirar. Sin embargo, no refutó esa frase. Después de eso, Orlando deliberó por un momento y tomó una decisión. Esto ya no era algo que la policía pudiera manejar por su cuenta. También tenían que buscar ayuda externa. ¿Quién tiene poco que ver con la guerra del Santo Grial y tiene la fuerza para participar en ella? La respuesta era ya muy obvia. Son las 10 p.m., y la fuerza policial ha llegado a la iglesia central de Snowfield. ¿Vienen a buscar refugio? Parece que no es el caso. Originalmente planeaba bromear con ese jefe. El padre Ansa entrecerró los ojos y miró fijamente a Orlando y su grupo. Había también 4 monjas a su lado. Ciel, vestida con un hábito de monja, estaba detrás de ellos, y la atmósfera que emanaba era más parecida a la de la persona a cargo de la iglesia. Ambos bandos desprendían un aire de cautela. Debido a que Ansa y Orlando acababan de tener un conflicto, el hecho de que la policía apareciera hacía difícil no sospechar que estaban allí para causar problemas. Entonces, ¿quieren que nuestra iglesia se una para proteger y supervisar a esa niña con ustedes? Así es. No les pedimos apoyo, es solo que, basándonos en la operación, podría darse una situación en la que alguien necesite protección. Orlando y Ansa comenzaron a hablar. Aunque los dos habían tenido fricciones menores anteriormente, ambos eran personas bastante sensatas. Si sus posiciones se invirtieran, harían lo mismo. La Santa Iglesia casualmente quería una oportunidad para intervenir en la guerra del Santo Grial, y Orlando necesitaba a alguien con quien compartir el riesgo. Así que, esta vez, ambos bandos tenían sus propias necesidades. Aunque siento que me están usando de forma indirecta, bueno, supongo que ese es el papel de un supervisor. Lady Ciel, ¿qué piensa de su propuesta? Ansa no tenía motivos para rechazar la propuesta, pero, dado que alguien con mayor autoridad que él estaba presente, la decisión no era solo suya. Solo tengo una pregunta. Si esa niña es realmente la fuente de la maldición que asola Snowfield, ¿qué hará su departamento de policía? Como Magus, deberían tener los medios para arrasar toda la sala del hospital con taumaturgia a gran escala, ¿no es así? Ciel planteó una pregunta muy afilada. Orlando frunció el ceño al escuchar esto. Si llega a lo peor, eso es todo lo que podemos hacer. Sin embargo, he hecho un pacto con mis subordinados, estableciendo la restricción de que debemos pertenecer al lado de la justicia. Por lo tanto, debo asegurar su justicia.
Sacrificar a esa niña debe ser, al menos, bajo circunstancias que puedan llamarse justicia, así que, a menos que pueda decirse que no hay otra forma, quiero descartar esa opción primero. Orlando no evitó la pregunta de Ciel. Si fuera un magus ordinario, definitivamente arrasaría toda la habitación sin dudarlo para eliminar la amenaza de Tsubaki Kuruoka. Pero Orlando claramente no era esa clase de magus. ¿Es así? Al escuchar sus palabras, me siento aliviada. Yo, Ciel, representando a la iglesia, acepto su propuesta. ¿Me estaba poniendo a prueba? Jeje, si fuera usted la clase de persona que haría eso desde el principio, no podríamos formar una línea de batalla, aunque creo que muchos magus, de esos de los que la gente suele hablar, lo harían sin dudar desde el primer momento. Ciel había experimentado cosas similares. ¿Acaso ella misma no había sido una vez como Tsubaki Kuruoka, transformada por accidente en un vampiro que puso en peligro a su ciudad natal? Al final, hubo alguien que aún quiso salvarla hasta el último momento. Y ella se aferró a esa luz deslumbrante. Incluso hoy, Ciel todavía recuerda lo que dijo Moran. Aunque ella no mereciera amor ni confianza, Moran le dijo que la salvaría y que le concedería un deseo maravilloso.